Bueno, esa conferencia que es estrictamente académica, la dividí en dos partes. La primera, pues en 10 minutos, tengo como 50 minutos o una hora para hacer esta exposición. Entonces voy a tratar de en 10 minutos manejar la parte general de lo que es la consulta previa. Pues aquí veo personas que llevan muchos años trabajando en este tema. Y los otros 40 minutos o 35 minutos ya como meternos un poco en el tema de pues, que así se llama la conferencia, en la consulta previa en el marco de la jurisprudencia colombiana. Yo quiero tocar especialmente las 3 últimas sentencias de la Corte Constitucional. Entonces, voy a arrancar con la definición de consulta previa. Pues para muchos esto es un repaso, pero pues quiero que pues enmarquemos el tema o hablemos del tema en general para podernos meter en la sentencia de la Corte. Antes de hablar de la definición de consulta previa, que yo creo que ya todos los hemos escuchado en diferentes discursos, en diferentes conferencias, es que Colombia es un país pluriétnico y multicultural. Todos conocemos que el artículo 6º de la Constitución Política Colombiana habla que el Estado reconoce la diversidad étnica y en este momento encontramos que el 36% entre territorios de comunidades negras y comunidades indígenas están titulados a estos grupos étnicos. En Colombia tenemos el 3 como población indígena. Esto está en el censo del 2005. Y el 10% del censo nacional pues están reconocidos como comunidades negras o personas que se autorreconocen como negras. Pero aquí lo más interesante de este tema es que el 27.5 del territorio colombiano está constituidos como resguardos con aproximadamente, pues esos son los últimos datos del INCODER, con 31.462.058 hectáreas, como hasta la semana pasada, eso eran los resguardos indígenas que estaban constituidos por parte del INCODER y legalizados en 161 títulos colectivos con 5.224.000 hectáreas que equivalen al 5% nacional. ¿Esto qué nos indica? Que nuestro territorio nacional tiene el 36% aproximadamente de territorios legalmente constituidos a comunidades indígenas y a comunidades negras. Bueno, perdón, ¿qué es? Listo. Entonces, ya con eso, ya nos enfocamos a lo que es el tema de la consulta previa. ¿Quiénes son los beneficiarios de este derecho fundamental? Como lo vamos a ver más adelante, son los grupos étnicos. Entonces, como dije, Colombia reconoce la Constitución Política en el 91 4 grupos étnicos. Eso tanto en el Ministerio del Interior como en todas las entidades que tienen que ver con este tema, se reconocen estos 4, que son las comunidades indígenas. Los étnicos reconocidos en Colombia o en nuestro país son beneficiarios del se tienen como beneficios de derecho fundamental. Vamos a arrancar así con la definición de lo que es consulta previa. La consulta previa es un diálogo, un proceso de diálogo y concertación intercultural que busca garantizar la participación real, oportuna, previa, como lo dice, de los grupos étnicos en la toma de decisiones o proyectos o actividades que los afecten, con el fin de proteger su integridad étnica y cultural. Esta es la definición que hemos ido recogiendo a través de los diferentes fallos de la Corte Constitucional y del Convenio 169. Es la que recoge un poco lo que quiere decir la Corte en todos los fallos en sus sentencias. Es un proceso de diálogo
intercultural entre dos culturas, que eso ha sido muy discutido si verdaderamente es un diálogo intercultural o no, porque muchas veces y muchos antropólogos han dicho que finalmente viene siendo un monólogo cuando no se equilibra esos dos intereses entre la comunidad y la empresa. Tiene que haber una participación real, oportuna y, como lo dice la palabra, tiene que ser previa. Y es un derecho fundamental. Es con la parte técnica. La consulta previa, que es el tema que nos preocupa o que pues la mayoría de las empresas y en todos los seminarios, como lo dijo el presidente, es un tema que preocupa porque pues con las últimas sentencias se ha visto en una incertidumbre jurídica. ¿Cuál es el soporte jurídico de este tema, de la consulta previa? ¿No? Porque tiene una importancia este convenio, porque por ser un tratado de derechos humanos queda incorporado automáticamente en el bloque de constitucionalidad, o sea, en nuestra Constitución. Este convenio lo ratifica Colombia en el 91 y lo importante es que lo esencial del convenio es que obliga a los gobiernos a consultar a estas comunidades. Tenemos la Constitución política, todos esos instrumentos jurídicos son supremamente importantes. A veces nosotros escuchamos el tema de la consulta, pero no sabemos que hay un soporte o muchas veces no tenemos como la claridad de que soporte unos antecedentes jurídicos muy importantes. La Constitución política en su artículo, desde el artículo primero, que habla sobre el Estado Social de Derecho, nosotros siempre hacemos una comparación entre la Constitución política del 91 y la anterior Constitución del 86. Esta es una Constitución mucho más social. En la Constitución anterior, la del 86, era una Constitución mucho más normativa. ¿Y qué hace esta Constitución? Que es lo más importante, y por eso nos parece pues interesante en que los antecedentes siempre recordar los artículos de la Constitución política. La Constitución de 1991 lo que hace es visibilizar las minorías étnicas. Lo que hace es visibilizar a los grupos étnicos. Ellos siempre han estado ahí de la Constitución del 86. La Constitución del 91 lo que hizo fue visibilizarlos. De todos estos artículos, el artículo primero, el 2, el 7, el 8, el 10, cada uno habla de diferentes temas en que los grupos étnicos se esta carta. Entonces, ¿qué pasa? Al entrar la ley 21 a ser incorporada como bloque constitucional, simplemente queda la consulta previa como un derecho fundamental. Después de la Constitución política hablamos de diferentes normas. La conocen, que es la que regula todo el tema relacionado con comunidades negras, de 1993, la ley 99, que es la creación del Ministerio de Ambiente. En su artículo 76 se empieza a hablar ya del tema de la consulta previa. La ley 1098 del 2006, el artículo 70 habla del Código de Infancia y Adolescencia, que es lo interesante de esta ley, que pues lo que dice es simplemente que cuando se va a adoptar un niño indígena hay que hacer consulta previa también. La ley 1437, en el artículo 46 del nuevo Código Contencioso Administrativo, que todos los actos administrativos hay que consultarlos. El famoso decreto 1320 de 1998, que ha sido muy cuestionado, que simplemente la Corte Constitucional ha ordenado que se inaplique, mas no es declarado inexequible por la Corte Constitucional, pero que la orden es inaplicarlo. Pues que ustedes lo conocen, que es para los proyectos que requieren licencia ambiental. En este momento el decreto está vigente, pero no se aplica. El decreto 2820 del 2010, que son las competencias en materia de licencia ambiental, ustedes lo conocen. El decreto 2893 del artículo 16, que habla sobre la creación de la Dirección de Consulta Previa.
y el decreto 3573 del 2011, que es la creación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. ¿Por qué yo hago énfasis en todas estas leyes? Pues nombrarlas, porque no tengo el tiempo suficiente para entrar en detalle en cada una de ellas, pero sí es importante que ustedes sepan que hay un soporte constitucional, internacional y nacional frente al tema de la consulta previa. Pronto más adelante, en alguna otra oportunidad, podemos entrar en detalle y analizar cuál fue el alcance de cada una de esta normatividad. Pero aquí voy a entrar a lo más, pues no es que lo anterior no sea importante, pero estas sentencias de la Corte lo que nos tiene hoy en día sentados en varios escenarios, tanto en terreno con las comunidades indígenas, como en espacios académicos, como en espacios judiciales, que yo creo que muchos han estado pues por diferentes casos de tutela. ¿Qué pasa con el tema de la consulta? La consulta previa no solamente se quedó en esas, ojalá se hubieran quedado solamente en esas leyes y existiera una ley que unificara toda esa cantidad de decretos y normatividad que ya no tiene una ley de consulta previa que diga este es el procedimiento. ¿Qué ha pasado con todas estas leyes que vimos ahora y todos estos decretos? Simplemente la Corte Constitucional, a través de todos estos fallos, que no están todos, son 19 fallos de la Corte, esas son las sentencias más reconocidas o las más populares, entonces simplemente la Corte hizo lo que el legislador no ha hecho, por diferentes razones. Es una ley estatutaria que se tiene que presentar al Congreso Nacional y por ser un derecho fundamental. Entonces, ¿qué pasa? En este momento Colombia, a diferencia de Perú, no tiene una ley. Bueno, Perú tiene una ley que no se ha podido implementar, que esa es una de las también discusiones que hay. El año pasado Perú ya sacó la ley aprobada por el Congreso, pero no se ha podido implementar. Nosotros hemos ido mucho más allá que muchos países. Lo interesante que es Colombia, como ha avanzado en la legislación indígena, es uno de los países donde la legislación indígena ha sido ha sido avanzada más que en países como Guatemala, como Perú, como México, donde el porcentaje de la población indígena, sobre todo indígena más que negro, es mucho más alta que Colombia. Como lo dije ahorita, Colombia tiene el 3.3%, Guatemala tiene el 49%, México tiene el otro tanto por ciento. Entonces nosotros hemos ido avanzado. En el tema consulta, también consideramos que a pesar de que no tengamos una ley, que en este momento ahora les cuento en qué va el proyecto de ley del Ministerio del Interior, nosotros somos mucho más avanzados. Volvemos al tema de las sentencias de la Corte. La Corte Constitucional en diferentes fallos de tutela ha dicho en son 19 fallos, que cómo se debe reglamentar la consulta previa. Entonces lo que dije, lo que no ha hecho el legislador, le tocó hacerlo a la Corte Constitucional. Una de las sentencias, no voy a hablar de cada una muy largo, pero sí lo importante de cada una de estas sentencias. ¿Por qué es importante? Porque a través de estos fallos es lo que tenemos hoy en día, no solamente el procedimiento de la consulta previa, sino lo que debería ser una ley que es discutible. La visión de las comunidades indígenas es totalmente diferente tanto a las personas que están en las entidades como a los que no somos indígenas, pues a todos. La visión es muy distinta. La sentencia SU 039/1997, que es una sentencia muy polémica, y digo polémica porque fue un caso muy reconocido, yo pienso que ahí la sentencia lo que nos trajo, lo que ayudó es a dar todos los lineamientos de la consulta previa hoy en día. Esa previa, mire, está en la Constitución política, tiene que darle el tratamiento de derecho fundamental. Entonces ahí es donde la consulta empieza a tener yo no diría que era menos importante antes, pero sí una relevancia jurídica y constitucional que antes no tenía. El caso UJA, pues ustedes lo conocen, son una comunidad, es un caso muy reconocido, pero lo importante de esa sentencia. La sentencia 3652 de 1998, que es el caso Urrá, que ustedes también la conocen, es una sentencia también fue muy polémica, es la primera vez que la Corte Constitucional dice que no se aplique el decreto 1320, pues todos, yo no sé si la mayoría conocen
por qué la Corte se ha extendido a decir que porque viola esos derechos de las comunidades indígenas este decreto por los tiempos que están en este decreto, que son totalmente contrarios al de las comunidades indígenas. La sentencia C-169, como su nombre lo dice, habla de la aplicación extensiva del convenio 169 de la OIT y la hace extensiva a las comunidades negras. También fue una sentencia muy polémica. Hoy en día le permite a las comunidades negras también tener el beneficio de la consulta previa. Y seguimos con otra, la SU, la 383, que habla sobre el caso de cultivos ilícitos, una tutela que puso una organización que se llama la OPIAC frente al tema de la erradicación de cultivos ilícitos. La pusieron los indígenas, donde decían que en un momento ellos tenían el uso tradicional de la hoja de coca, por lo tanto habían que consultarles para cuando fueran a erradicar, porque mínimo tenían que tener dentro de sus costumbres una hectárea para ellos poder pues tener una de sus cosas culturales en eso, es previa para erradicar el tema de los cultivos ilícitos. La sentencia T880, que es el caso Motilón Barí, que donde también lo conocen, fue en el norte de Santander, donde ahí salió también uno de los temas fundamentales, que es el tema de la verificación, donde le ordena tanto al Ministerio del Interior como a las autoridades competentes que la verificación se debe hacer conjuntamente con las comunidades indígenas. Está la 030, que ustedes conocen, el caso de la ley forestal, se cayó por la falta de la consulta, el caso de la ley de Estatuto de Desarrollo Rural también, estas son leyes, son medidas legislativas que se cayeron no se hizo la consulta previa. Está la T769 del 2009, que es el caso Mandé Norte, que también ustedes lo conocen, en el Chocó, y las tres últimas sentencias, que es la que me quiero discutir o analizar, o que ustedes también se den cuenta en cuál es el limbo o la situación jurídica en que estamos ahora, que es la sentencia T547 del 2010, que es el caso Puerto Brisa, y la sentencia T129 del caso de la interconexión eléctrica, esas son del 2011, y la sentencia T693 del 2011, que es el caso del oleoducto del Llano. ¿En qué evento se requiere la consulta previa? La consulta previa, según, la Corte y el Ministerio del Interior, que ha hecho el estudio y la interpretación de la Corte, estos son los únicos eventos que en este momento procede la consulta previa, que son todas las medidas legislativas, administrativas, autos de la Corte Constitucional. Todos sabemos que la Corte Constitucional emitió unos autos importantes para el tema de los planes de salvaguarda para las comunidades indígenas, el auto 004, que son para las comunidades indígenas, y el auto 005, que son para comunidades negras, requieren consulta previa. Eso creo que ya lo está adelantando la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, y todo lo que son leyes que los afecten directamente requiere de consulta previa. Toda clase de proyectos, actividades con o sin licencia ambiental. Entonces aquí es la discusión de que antes decían, pero si este proyecto no tiene licencia ambiental, no debería requerir consulta previa. Pues no es así. Lo que dice la Corte, y lo ha dicho varias veces en todas las sentencias, es que toda clase de proyectos que requieran o no licencia ambiental o actividades requieren consulta previa, si tengan o no requieran licencia ambiental. El tema de la erradicación de cultivos ilícitos, como lo explicamos ahora, esta sentencia, técnicos o de investigación requieren consulta previa. Todas las actividades de infraestructura requieren consulta previa. Eso quiere decir carreteras, vías, todo lo que requiera de una infraestructura. Hubo también inclusive una discusión en algún momento si las bases militares, viendo aquí el coronel, si requerían consulta previa. Esa fue una discusión porque el Ministerio del Interior lo veía como, es que es una infraestructura, o sea, si lo vemos como infraestructura requería consulta previa. Pero pues aquí hay un tema mucho más complejo, que es el tema de soberanía, el tema del orden público, el tema, pues no se podía, pero en este momento, pues creo que se abolió el tema de la consulta en algunas partes del país para el tema de las bases militares.
la adopción de menores indígenas, como lo dijimos en una sentencia, lo dice, hay que hacer consulta previa cuando se van a adoptar niños. Eso solamente aplica para los niños indígenas, no para los niños que hacen parte de las comunidades negras. Esos son los eventos que procede la consulta previa en general. Ahora sí, entremos a el procedimiento de la consulta previa. Este cuadro que ustedes ven acá, lo elaboramos nosotros según las sentencias de la Corte Constitucional, cómo quedaría el procedimiento de consulta previa. Esto no es que esté institucionalizado por el Ministerio del Interior, pues la verdad es que sí se lo presentamos al nuevo director de consulta previa, él estuvo mirando el tema, enviando el tema, pero él pues tuvo también algunas observaciones. Pero según la Corte Constitucional, este sería como el procedimiento, ni más ni menos para nuestra interpretación. Vuelvo y digo, esto a seguir. ¿Qué haría primero? ¿Qué sería lo que se debería hacer según las últimas dos sentencias de la Corte, sobre todo la 693 y la T129? El tema de la preidentificación y caracterización. Lo dice claramente la sentencia, las dos últimas sentencias. Que ahora miramos en qué parte lo dice. Que no solamente, primero, que un proceso de consulta previa no debe arrancar con la preconsulta como todos estamos acostumbrados a decir. Pues de pronto el protocolo o el proceso donde desaparece el Ministerio del Interior, sí, seguramente va a seguir siendo el de la preconsulta y lo ha dicho la Corte, pero tiene que haber una etapa mucho más anterior al tema de la preconsulta. ¿Y eso qué significa? La Corte no solamente ha dicho, ojo, porque ¿qué pasa? El tema de la caracterización siempre se hace una vez el Ministerio nos certifique qué comunidades indígenas o negras hay en el área de influencia del proyecto. Lo que ha dicho la Corte es, deberían hacerlo antes. El tema no solamente es un tema de acercamiento con la comunidad indígena, lo ha reiterado en varias sentencias de la Corte, sino que ustedes deben hacer un trabajo conjunto con las comunidades indígenas o negras que están en el área de influencia de su proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez la empresa defina su proyecto, debe realizar como una preidentificación, o sea, debe saber qué hay en el área de influencia y hacer una caracterización. Lo reitera la Corte, que eso de pronto no lo han leído, pues yo creo que el Ministerio del Interior es que el trabajo se tiene que hacer antes, inclusive desde la misma certificación. Ahora vemos por qué. Después pasaría la verificación y certificación. También he hablado sobre el tema de la verificación. La sentencia dice, ojo, la verificación tiene que hacer el acompañamiento una persona de la comunidad indígena y una vez el ministerio pues haga la verificación conjunta, el apoyo de la empresa, pues el ministerio entra a certificar. ¿Qué quiere decir eso? Que a las empresas operadoras simplemente tiene que hacer un trabajo previo, lo dijo en la última sentencia en la 693, en la 693, que es la del Alto del Llano, habla sobre un trabajo conjunto con las comunidades indígenas antes de que el mismo ministerio les certifique. Una vez el ministerio les certifique, eso de consulta previa. En el tema de certificación tiene que existir el acompañamiento de la comunidad y simplemente pues resolución el año pasado, ahora vuelve y se llama certificación, ya no es resolución. ¿Y qué pasa con la certificación del Ministerio del Interior? Pues como eso no es un secreto, que las certificaciones que da el Ministerio del Interior, no, pues me atrevo a decirlo, espero que no haya nadie del Ministerio, pero no, esas no son tan certeras frente a lo que está diciendo. Por eso el trabajo tiene que ser anterior, tiene que hacerlo la empresa. Yo lo que pienso con estos fallos de la Corte Constitucional es que simplemente la Corte nos puso trabajo o les pone trabajo a las empresas operadoras que finalmente son los que tienen la obligación de hacerla, de hacer el trabajo que pues desafortunadamente la entidad competente no ha podido hacer.
Entonces, esto es lo interesante, o sea, como que le puso tareas a las empresas. Bueno, aquí hay un derecho fundamental, aquí hay que hacer consulta previa, aquí hay unos grupos técnicos vulnerables donde es un derecho fundamental, entonces ustedes también tienen que trabajar frente a ese tema, pero antes de que el ministerio aparezca. Después aparecen los acercamientos, que son supremamente importantes. En esta fase, aquí todavía ni siquiera ha empezado el proceso de consulta del que todos estamos acostumbrados a tener, que dónde está el funcionario del ministerio para que nos acompañe. Aquí hay que hacer un trabajo en que no podemos olvidar el tema de los acercamientos. Esos temas son fundamentales. ¿Por qué? Claro, la caracterización y la preidentificación nos sirve para tener ese primer contacto con las comunidades, pero también es importante ese tema del acercamiento. Yo siempre pongo el ejemplo que uno no puede entrar en seco o en frío con una comunidad, como pongo el ejemplo, aunque Diego me lo critica a veces, esto es como cuando uno llega un hombre llega a conquistar a una mujer, eso no puede entrar en frío, tiene que haber como un coqueteo o ese carameleo previo a entrar pues a tener una relación. Esto es igual, esto es una relación que construye entre empresa y comunidad. Aquí es importante también decirles, cuando me preguntan siempre, ¿cuáles son las partes? ¿Quiénes son los que están en un proceso de consultas? Las partes son solamente dos. Las partes son dos, la comunidad y la empresa. Ya el resto son el coordinador, los acompañantes, los invitados y también los que garantizan el proceso, que son los órganos de control. Después, nosotros ya que arrancamos con el proceso de consulta, que es la preconsulta, después vamos a empezar aquí rápidamente a ver cada una de las etapas, en qué consiste y por qué es importante hacerla bien. Se habla del relacionamiento, que lo que hablamos ahora de la preidentificación y caracterización, que lo que se busca en esta etapa, esa etapa que aparece según la Corte, recomienda la Corte Constitucional, el Ministerio me certificó que no tengo que hacer consulta, pero volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué hacemos con una certificación donde si entramos a la zona a realizar el proyecto confiados en que no hay comunidades, encontramos que sí hay comunidades? Entonces, aquí ya empezamos a encontrar el primer meollo. Otra cosa que me he dado cuenta en todo este proceso, cuando uno al ministerio y coge una certificación y le dicen, no hay comunidades en el área de influencia, uno dice, pero sí hay una comunidad, pero si los antropólogos de mi empresa han ido, o los que están haciendo, van a hacer la línea base, o van a recoger alguna información de una comunidad. No, es que no se encuentran reconocidas, o no se encuentran registradas por el Ministerio del Interior. Este es un caso que se nos está presentando. El Ministerio del Interior solamente está certificando las comunidades que están registradas en su ministerio. Pero eso, pues a nuestro ver, eso no puede, eso sería, había una vulneración a un derecho fundamental. O sea que si la comunidad por X o Y motivo no se ha ido a registrar al Ministerio del Interior, eso no quiere decir que se le pueda desconocer su derecho fundamental. O sea, entonces, ¿qué pasa con eso? Por eso es importante esta primera etapa, para poder reducir al máximo el riesgo de omisión de estas comunidades y poder informar al Ministerio del Interior la presencia de esta comunidad. ¿Qué nos permite también con esta etapa? La identificación de presencia de comunidades en un área del proyecto, lo que hablamos ahora, la identificación de la institución representativa de las comunidades. Aquí hay una sentencia de la Corte precisamente que la demanda de Norte, porque cada etapa tiene su soporte jurisprudencial donde dicen, ojo, sí, ustedes hicieron una consulta previa, pero no la hicieron con las ya tradicional, de acuerdo a la particularidad de la comunidad indígena, y las comunidades negras pues tienen un representante legal de sus consejos comunitarios. Entonces aquí, esta es otra cosa importante, nos toca revisar que y nos permite con el tema de esta preidentificación y caracterización que se identifiquen cuáles son estas instituciones, como llaman ellos, representativas en cada una de las comunidades. También nos permite la identificación de su ámbito territorial. Esto es supremamente importante, que lo vamos a ver en las dos últimas sentencias, que el ámbito territorial de las comunidades indígenas va mucho más allá de su territorio legalmente constituido. Traspasó las fronteras.
O sea, ese cuentico de que porque no es resguardo indígena, o porque inclusive la Corte en la última sentencia fue mucho más allá y dijo, señores, no es solamente el tema físico, ver la comunidad sentada. O sea, antes, por lo menos en mi época, era o el territorio legalmente constituido y comunidad asentada por fuera de resguardo. Ahora es territorio legalmente constituido, comunidad por fuera de resguardo y ámbito territorial, donde tienen todas sus actividades culturales, económicas, sociales, ya ambientales inclusive, porque en los sitios de pagamento donde hay esa relación, en la última sentencia lo dice, donde un río, donde una montaña, un cerro, es un sitio de pagamento de esas comunidades. Eso la Corte lo dijo, ahí hay que hacer consulta. Olvídense en que si estamos a yo no sé cuántos kilómetros, si está en el área de influencia directa o indirecta. Eso lo está diciendo la Corte Constitucional. En la otra etapa, la verificación, pues volvemos otra vez a lo mismo, identificación oficial de las comunidades por parte del Ministerio del Interior. Claro, el Ministerio como entidad competente expide la certificación con la comunidad étnica de su ámbito territorial. Así es importante hacer el trabajo de la caracterización y identificación. Pues muy lo decimos, esta es una recomendación que no lo hacemos ni siquiera nosotros, sino lo hace la Corte Constitucional, porque permite conjuntamente, es que el convenio lo dice. Yo siempre digo que el convenio 169 lo han ratificado muchos países. La interpretación se la da cada país, mediante sus leyes, decretos, ahorita con fallos de la Corte Constitucional. Se debe hacer un trabajo conjunto de cooperación con las comunidades indígenas. Eso lo dice el convenio 169. ¿Y qué hizo la Corte Constitucional? La Corte Constitucional sí se está leyendo, pues por decirlo de alguna manera, el convenio 169 y lo está interpretando mediante sus fallos. Entonces aquí, ¿qué quiere decir? Que la identificación concertada de la comunidad, esta verificación se va a hacer conjuntamente. El Ministerio no lo está haciendo. Seguramente en algunas consultas que la misma comunidad lo está exigiendo, se está haciendo, en algunas no. La verificación la está haciendo el Ministerio del Interior de acuerdo a su criterio en este momento o de acuerdo a sus bases de datos o registros. Las comunidades tienen un concepto del territorio, que eso es lo que estábamos hablando, y lo vamos a ver en la última sentencia ahora también, que resulta ajeno a la cultura occidental. Literalmente lo dice, que para ellos la tierra está ligada a la existencia y supervivencia desde el punto de vista religioso, cultural, político y económico. Entonces, esto lo hizo la sentencia en la 693, que la tierra y desde el punto de vista cultural está desde la supervivencia de otro punto religioso, cultural, político y económico, que es lo que vimos ahorita desde su ámbito territorial. También en esta sentencia dice que hay que ajustar los protocolos de verificación. Le ordena al ministerio, señores, ajusten sus protocolos porque ustedes no están verificando bien. O sea, ¿qué pasa? Esto lo están haciendo, están mirando si la comunidad está sentada, si esto, pues creería yo que no se está aplicando, pero esto lo está diciendo la Corte Constitucional. El tema de los acercamientos, pues nos permite construir esos puentes de comunicación e interlocución con los grupos técnicos, crear esas condiciones favorables para que las comunidades participen en los procesos de consulta previa. Estos, pues, una vez escuché una definición muy importante sobre consulta que me llamó la atención. Dice, la consulta previa no es nada más ni nada menos que son actos sucesivos de confianza. Entonces, mediante todo este proceso, lo que nosotros hacemos es crear confianza con ellos, pero también hay que hacerlo desde los acercamientos que nos va a permitir que finalmente el proceso fluya. Y validar la institución representativa de las comunidades. Simplemente validamos nuevamente quiénes son los representantes legales. Aquí hay que tener en cuenta que las comunidades tienen asambleas y elecciones cada año, según su reglamento interno, pero la mayoría tienen elecciones para nombrar sus gobernadores, por lo general entre diciembre y enero. Entonces hay que validar, porque cuando nosotros solicitamos la certificación, hicimos el primer contacto con ellos, es fulanito de tal, el representante legal de un consejo comunitario o el gobernador, pero en un año o lo que se demore o en 6 meses, ya el representante legal o el gobernador puede ser otro. Eso lo dice la sentencia de Mande Norte, que yo creo que ustedes la conocen, y también lo ratifica del doctor del Llano. El relacionamiento, aquí ya arrancamos con la preconsulta, pues ya aquí el proceso yo creo que la mayoría lo conocemos.
que es necesario construir un procedimiento. Esto fue a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional también, que es la 030, donde dice, pues señores, aquí hay que hacer una o esta metodología tienen que concertarla con las comunidades indígenas. Aquí nadie le va a imponer, ni una empresa, una comunidad, sino que se debe concertar o se debe hacer conjuntamente con la comunidad. Entonces también lo dijo la Corte Constitucional en las diferentes sentencias, lo volvió y lo ratificó en la ley forestal y en la C-175, que es la de desarrollo rural. El tema de la instalación y socialización también lo manifiesta la Corte en la sentencia SU 039, donde dice que debe haber una participación real de las comunidades deben recibir la información suficiente y que sean dotadas de esa información y oportuna, que se adopten todos los procedimientos apropiados. Aquí pues es importante resaltar que cada una de las etapas debe tener una metodología especial. La comunidad debe tener la C461 del 2008, que habla del plan de desarrollo, y la C175, la de desarrollo rural. Justo lo hablan en dos sentencias de dos leyes que se cayeron por falta de consulta previa, que no tuvo la suficiente información las comunidades. El tema, por ejemplo, bueno, yo alcancé a estar en algunas reuniones de la ley forestal y lo que se hicieron algunas reuniones con las comunidades indígenas, pero pues lo que consideró la Corte en su momento es que no fue lo suficientemente socializada la ley y por eso se cayó la ley forestal. En el tema de la cartografía social también se propone, si vemos el cuadrito que anteriormente presentamos, que esta es supremamente importante que se haga en todo el proceso, porque es una propuesta conceptual, como pues ya todos sabemos, y metodológica que permite construir un conocimiento integral de un territorio utilizando instrumentos vivenciales. Eso es importante que se haga. La Corte Constitucional también lo ha dicho en la sentencia, sobre todo en la última, la T693, la del Oleoducto del Llano, donde dice, ustedes debieron trabajar no solamente con las comunidades, el tema de hacer la preidentificación y la caracterización, sino que también deben sentarse en hacer. Ellos lo manifiestan como un trabajo cartográfico con esas comunidades para determinar su ámbito territorial hasta dónde va. El tema de los talleres de identificación de impactos y medidas de manejo, la Corte Constitucional también lo asume y lo dice que esta es una de las etapas mucho más importantes de la consulta previa, que es donde, pues, ese es el núcleo de la consulta, donde se identifican los impactos y las medidas de manejo con el fin de prevenirlas, mitigarlas, corregirlas o compensarlas. Las dos sentencias, la SU 039 y la T693 del Oleoducto del Llano, hace mucha énfasis sobre esta etapa de talleres de impacto. El tema de los preacuerdos y la protocolización, pues lo dice la Corte en varias sentencias, lo reitera y dice en la sentencia SU 039 y la T129, la interconexión eléctrica, dice que se deben establecer de manera concertada las diferentes medidas de manejo para prevenir, mitigar o corregir, y se deben presentar fórmulas de concertación. ¿Qué ha dicho la Corte frente al tema del consentimiento previo? Que vamos, pues aquí ya estamos llegando como a ese término en que nos pone también un poco en una situación de qué pasa si nosotros necesitamos el consentimiento de la comunidad para poder terminar una consulta. Lo que dice la Corte, que más adelante lo vemos, en qué casos puntuales se necesita el consentimiento de la comunidad. Y eso pues es lógico, porque es que es muy difícil, ustedes lo saben, entrar a hacer un proyecto sin llegar a una concertación con la comunidad. Que ya llega el tema del derecho al veto, que si la comunidad tiene derecho al veto o no, pero yo casi diría que es imposible entrar a la mala, como decimos, pues culturalmente, a la mala, es imposible entrar a hacer un proceso de consulta. Entonces, lo que se busca en estos procesos, en estos actos sucesivos de confianza, es buscar esos acuerdos y esas concertaciones con las comunidades. Y eso lo reitera la Corte. Y la protocolización, que pues establecer de manera inequívoca pues esos compromisos, pero
aquí la sentencia hace un aporte muy interesante que ahorita lo vemos en lo que es en las cosas principales de la sentencia. El seguimiento a los acuerdos y el cierre de la consulta, ellos lo manifiestan en diferentes fallos también. Aquí hay un caso que me parece interesante que ustedes lo conozcan, es que en el cierre de la consulta previa. Hay un caso que existe, pues no nombro la empresa que lo hizo, pero yo creo que muchos deben saber porque fue un poco famoso. Hay una sentencia, pero es del Tribunal Superior de Mocoa sobre un cierre. ¿Qué pasó con este cierre? Pues, bueno, primero que lo dio a favor de un resguardo indígena que se llama Villa Catalina. ¿Qué pasó? La empresa pidió el cierre de ese proceso de consulta, pero la comunidad que fue objeto del proceso no estuvo en la reunión de cierre. ¿Por qué no estuvo? Porque en su momento la consulta se hizo con una mesa famosa llamada Mesa Ingra, donde participaban varias comunidades, entre estas la del resguardo Villa Catalina. Simplemente el resguardo afectado por el cierre demandó, puso una tutela ante este tribunal de Mocoa y fallaron a favor del resguardo diciendo aquí se vulnera un derecho, el cierre no se hizo, por lo tanto se tiene que hacer. En ese momento ordenó a la empresa y al Ministerio del Interior hacer ese cierre. Entonces, lo que quiero decir con esto del cierre es que, ojo, que no es solamente el proceso de consulta, protocolicé y salí me fui, sino que simplemente aquí hay dos etapas posteriores al cierre que lo ha hecho la Corte Constitucional y que nosotros de pronto no le hemos parado bolas, por decirlo de alguna manera, a estas dos últimas etapas del proceso de consulta. ¿Cuáles son? El tema de la actualización de impactos y medidas a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué dijo la Corte frente a eso? Que en los proyectos de largo plazo, al momento de protocolizar los acuerdos, se deben establecer los mecanismos para realizar esas revisiones a corto, mediano y largo plazo. ¿En qué traduce simplemente eso? Que cuando de aquí en adelante, o sea, de aquí en adelante, ¿qué quiere decir? Desde que salió este fallo, que creo que no se está aplicando en este momento, en el momento de hacer la protocolización de la consulta previa, se debe quedar establecido en esa acta que se debe hacer una revisión. ¿Y en qué momento, a corto, mediano y largo plazo, de esos impactos y medidas concertadas inicialmente? O sea que simplemente no se acaba con la protocolización, sino que deben actualizar a las comunidades indígenas de esos impactos que se van generando y deben quedar en el acta de protocolización. Requisitos o reglas jurisprudenciales de la consulta previa. Esto es lo que ha recogido las últimas sentencias de todas las 19 sentencias que se han hecho frente al tema. Aquí lo recoge de esta forma. Dice, insiste en todas las sentencias, las tres últimas recoge las 17, por decirlo así, las que de atrás. La consulta previa es un derecho fundamental, lo reitera. O sea, simplemente que traduce en español, los que somos abogados sabemos, es que por ser un derecho fundamental, si no se hace, si se viola ese derecho, simplemente está violando la Constitución política. Estamos hablando de esos alcances. Que es un diálogo entre iguales en medio de la diferencia. Sí, debe ser verdaderamente un diálogo intercultural. Debemos nosotros, o las empresas, lo que deben hacer es tratar de poner a las comunidades en un nivel que las comunidades entiendan. Por eso es que la Corte insiste en el tema de la participación real de las comunidades, cómo se va a socializar el proyecto, porque las deben poner en un término, pues entre comillas, entre iguales, para que ellos puedan y reuniones informativas o actuaciones similares. Lo que siempre he dicho, la consulta previa no se puede ver solamente como un requisito de la licencia ambiental. Pues jurídicamente es un requisito, pero debe verse como una oportunidad para tener un relacionamiento con esta comunidad que está en el área de influencia. Que es necesario establecer relaciones de comunicaciones efectivas basadas en el principio de la buena fe. Eso lo reitera la Corte, lo dice en un fallo, en la SU 039, que habla sobre los principios de la consulta previa y habla del tema de la buena fe. Eso yo creo que es lógico. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando uno va a hacer
por llamarlo así, o algo jurídico, un contrato. Yo creo que debe existir buena fe entre las partes. Y en esto la empresa debe, por parte de la empresa debe existir. El término para desarrollar el proceso es variable de acuerdo a las particulares de cada grupo consultado y debe hacerse de la etapa de factibilidad o operación del proyecto. Eso es importante, por eso cuando las empresas tienen la preocupación del tiempo, ¿cuánto dura un proceso de consulta? Eso es lo que siempre pregunta el gerente de operaciones o el presidente de la empresa o el gerente, bueno, pero ¿cuánto nos va a durar eso? Entonces aquí es importante que se les explique que la Corte lo ha dicho en diferentes sentencias, es que el tiempo de los procesos de consulta a desarrollar es de acuerdo a cada comunidad. No hay un tiempo específico, no hay un tiempo definido, concreto, duran 3 meses, 4 meses, 5 meses, no. Eso es de acuerdo a los tiempos, lo que hay que tener en cuenta, dicho la Corte, es, ojo, hay que tener en cuenta primero la comunidad que va a ser consultada y los tiempos de esa comunidad. Dice, las comunidades afectadas podrán revisar y poner de presente sus puntos de implementación de la obra. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo mismo que vimos ahora, que lo dijo la sentencia T-129, que debe quedar establecido que esto debe ser a corto, a mediano y a largo plazo. Y al momento de la consulta inicial, que era lo que explicaba yo, se debe fijar los tiempos de revisión a corto y mediano y largo plazo. O sea, tiene que estar establecido esos tiempos. Es obligatoria la búsqueda del consentimiento libre e informado. Aquí la Corte, que eso es un poquito preocupante, porque en la T-129 se contradice un poco con la sentencia, la 547 de la de Puerto Brisa, donde dice es obligatorio el consentimiento previo de la comunidad. Pues esto lo dice que es obligatorio, pero pues nosotros lo vemos que no, pues en unos casos pues se puede, otros no, pero lo que siempre se busca es la concertación. Que no se expedirá, se lo ordena al Ministerio de Ambiente, pues ya en este momento para el ANLA, donde dice que no se deben expedir esas licencias sin la verificación de que se haya hecho todo el proceso de consulta previa. Que es obligatorio el acompañamiento de los órganos de control, ordena a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría que acompañen todo el proceso de consulta. Pues sabemos que en algunos casos algunos órganos de control acompañan este proceso, en algunos otros casos no los acompañan, pero con el solo hecho de la convocatoria que el Ministerio le da a estos órganos de control, eso ya es la garantía para que acompañen el proceso. El consentimiento previo libre informado, ¿en qué casos es indispensable? Esto lo dice claramente la sentencia, que esa es una de las preocupaciones, y pues yo creo que ya después de una hora llegamos como a lo fuerte de estos fallos de la sentencia, es que la T-129 habla de 3 casos cuando sí se requiere que haya consentimiento previo libre informado para las comunidades. ¿En qué casos? Cuando implique el traslado o desplazamiento de las comunidades por la obra o el proyecto. Pues un ejemplo claro es, por ejemplo, un embalse, una represa, donde obligatoriamente haya que reubicar, pues yo no utilizaría la palabra desplazamiento, la Corte lo utiliza, pero cuando haya necesidad de la reubicación de esa comunidad a otro sitio, porque pues el proyecto no puede hacerse en su territorio, como podría hacerse una sísmica, como podría hacerse otro proyecto o un pozo. Simplemente hay proyectos en que necesariamente, o una mina, o un tema minero, necesariamente haya que reubicar a la comunidad. Cuando el proyecto esté relacionado con el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en los territorios técnicos, eso lo saben ustedes perfectamente, en esos casos también se necesita el consentimiento previo de la comunidad, o cuando el proyecto representa un alto impacto social. Esta palabra de un alto impacto, que es muy subjetivo, porque no podemos saber pues si nuestro proyecto para una comunidad tiene un alto impacto. Voy a poner un ejemplo así sobre este tema, pues desde la interpretación mía. Por ejemplo, para muchas comunidades, lo saben más los sociólogos y los antropólogos que nosotros los abogados. Esto, por ejemplo, en los casos de esas comunidades no contactadas o en aislamiento voluntario, la sola presencia de una persona no indígena de su territorio es un alto impacto para esa comunidad. Entonces, es un poco subjetivo. ¿En qué casos las comunidades podrían alegar? Para mí es un alto impacto que no,
el tema de que se realice el poste estratigráfico, el solo taladro, para mí puede ser un impacto como comunidad. Entonces, esto ha generado un poco de preocupación porque queda muy abierto para que las comunidades puedan vetar un proyecto porque puedan que hayan consentimiento previo en este proceso. Esa es una de las preocupaciones. ¿Cuáles serían las implicaciones de su desconocimiento o vulneración? Aquí es importante tener en cuenta cuál sería esas implicaciones de desconocer la consulta previa. Pero pues antes de entrar en esa diapositiva, sí me parece importante, y creo que me quedó por fuera en esas presentaciones, es que ¿qué es lo trascendental en la sentencia 693, que es de las últimas sentencias, y la de Puerto Brisa? En la sentencia 693, pues como lo dijimos antes, la Corte Constitucional, en momento, pues los que estamos en este tema, sobre si hay que hacer consulta o si el ministerio certifica o no certifica una comunidad. La Corte dice así, dice pues, literalmente, lo quiero leer, dice: los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a ser consultados respecto a las medidas que conciernen directamente, en especial si se trata de la explotación de recursos naturales ubicados dentro de sus territorios, entendiendo estos aquellas áreas, no solo tituladas a una comunidad, por ejemplo la figura del resguardo, sino también aquellas ocupadas ancestralmente y que constituyan el ámbito territorial de actividades sociales, económicas, religiosas y espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente, pues que el ámbito territorial es más allá. Por ejemplo, los sitios de pagamento, los sitios de interés cultural de una comunidad, muchas veces, que es un caso muy concreto y muy famoso en el tema del área de pesca de las comunidades negras que están en el mar o en un río, muchas empresas dicen: a mí no me toca hacer consulta previa. ¿Por qué? Porque primero que lo voy a hacer en el mar, no está una comunidad sentada, eso no es territorio, el mar no está legalizado a ningún grupo étnico, pero sí, como lo dice la Corte, sí el ámbito territorial sí va hasta allá de una comunidad, sobre todo en el tema de las comunidades negras. ¿Cuáles son las implicaciones de su desconocimiento o vulneración? Pues se vulneraría un derecho fundamental al atentar contra la integridad de una comunidad étnica, pues lo sabemos, como lo dijimos, estamos violando la Constitución, estamos pues nada menos que violando un derecho fundamental de un grupo étnico, y pues esto se iría en contra de uno de los más caros principios sociales y jurídicos de la nación colombiana, la diversidad cultural y étnica, como lo dice el artículo 7º de la Constitución, que se pueden generar consecuencias adversas sociales o jurídicas. La otra serían los cuestionamientos que disminuirían el buen nombre y posicionamiento de la empresa. Ustedes saben que hay empresas que a raíz de muchos temas sociales, como el tema de la consulta, pues yo creo que no es muy rico aparecer en un fallo de la Corte Constitucional, que se vulneró un derecho fundamental. Todo eso conlleva a esas implicaciones de ese derecho. El proyecto podría haberse interrumpido, ponerse en riesgo su utilización. Ustedes saben que por intermedio de una tutela o un corte, pues muchos proyectos se han parado por eso. Pero aquí lo más importante y lo preocupante de este tema también es que la Corte Constitucional ha empezado, que aquí esto yo no sé si ustedes lo sepan, la Corte Constitucional ha empezado han manifestado el 26 de marzo, la semana pasada, hubo una audiencia pública por el caso Puerto Brisa, donde citó a las entidades, a las comunidades, a la empresa, para hacerle seguimiento a ese fallo que se expidió, que es la sentencia 547. Esto lo va a empezar a hacer la Corte Constitucional en los diferentes fallos que hemos visto ahora. Entonces, pues, eso es importante, que tanto, pues, exigirle a las entidades o hablar con las entidades para que estos fallos se cumplan y, sobre todo, iniciar que los procesos de consulta que se inicien de aquí en adelante a partir de estos fallos
de estos fallos, de estas sentencias de la Corte, pues ojalá recojan todas estas recomendaciones, pues que da la Corte Constitucional. Bueno, muchas gracias. Bueno, Fanny, muchas gracias. Vamos a abrir una pequeña ronda de preguntas. Las personas que tengan alguna inquietud levanten la mano, yo les paso el micrófono y sobre allí con mucho gusto les respondo. Sí, sí, digo. Soreli, tú hablabas de las etapas previas que en efecto no estamos desarrollando completamente, que son el relacionamiento, la verificación y la certificación. Básicamente, ¿en qué momento debemos nosotros tener el acompañamiento de los entes de control para que el proceso de consulta previa como un todo tenga pues ese aval y sea reconocido por el Ministerio de Ambiente y no tengamos nosotros objeciones de esta entidad? ¿Desde qué momento? Habla del acompañamiento desde la preconsulta, o sea, el proceso donde está el Ministerio del Interior. Las etapas previas, la preidentificación y caracterización es un trabajo que lo que pues ha dicho la Corte lo debe hacer la empresa o el dueño del proyecto. Nosotros siempre pues recomendamos o hemos recomendado en que de pronto sí haya el acompañamiento, primero, obviamente, de un delegado o de la comunidad indígena, pero sí tú puedes estar acompañando el personero pues es que es muy difícil porque en algunos sitios del país o en algunos proyectos, en algunos procesos, a veces uno no cuenta con el acompañamiento de eso, pero no está mal y no lo dice la Corte ni lo dice ninguna ley, no es obligatorio el acompañamiento. Yo pienso que sí debe hacerse con un grupo de personas obviamente preparadas en estos procesos. Sabemos que a veces entrar mal a una comunidad y a veces lo hace una empresa sin mala intención, de pronto solamente vamos a recoger una información o unas piedritas o vamos a hacer un recorrido y esa entrada, ni siquiera ese acercamiento, esa primera entrada a buscar al gobernador o al representante legal del Consejo Comunitario es clave, hacerlo antes. Y si vamos a hacer un trabajo previo como el de la preidentificación y caracterización, que no es obligatorio dentro del proceso, es que eso lo ha dicho en la Corte, eso todavía no está institucionalizado, sí debe tener la autorización mínimo para entrar al territorio del gobernador, o del gobernador que es su representante. Buenas noches, muchas gracias. Yo más que una pregunta, pues, con áreas de influencia de un proyecto, sus cercanías, tenemos territorios legalmente constituidos o presencia de comunidades indígenas. Hemos tenido inconvenientes en esa definición. No encontramos como el argumento técnico, jurídico, legal, como lo quieran llamar, para involucrar esos territorios o de vincularlos en la definición de las áreas de influencia. Expresamente tenemos el caso de la presencia de, me corrige Ivonne si me equivoco, y en el otro costado sí tenemos un resguardo legalmente constituido. Al definir nosotros nuestra área de influencia directa, hemos desvinculado esos dos actores. Pero resulta que el resguardo que está aledaño al bloque está en una vereda que es área de influencia directa del proyecto. Entonces no sabemos cómo manejar ese tema. Esa es como la primera situación. La segunda tiene que ver
con la presencia de comunidades que han sido desplazadas forzosamente por cuestiones de orden público y que se han asentado en los bloques, no, en los bloques y en predios de propiedad privada. Nosotros obtuvimos una certificación del Ministerio del Interior y de Justicia respecto a la no presencia de comunidades dentro de nuestro bloque. Pero nos llevamos una sorpresa cuando 3 meses después que pudimos entrar al área, llegamos a recoger la información primaria para el levantamiento de línea base y ¡pum!, una comunidad asentada en un predio privado que jamás había estado ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos dos casos? Es básicamente. No ha dicho la Corte literalmente, no se mete, pero sí está institucionalizado en que por ser su territorio legalmente constituido, es decir, no se vale del territorio legalmente constituido, es como cuando van a hacer una actividad en el apartamento de uno y uno no está viviendo en ese apartamento. Es más o menos, pues no sé si valga el ejemplo, pero es eso. Es su territorio y hay que hacer consulta. Segundo, cuando es al revés, cuando lo que usted puso también literalmente, cuando la comunidad está en el área de influencia del proyecto, ahí el ministerio lo ve de dos formas cuando hace la visita de verificación. Bueno, primero si se dan cuenta antes de iniciar el proyecto, ¿qué pasa cuando el proyecto ya arrancó? También es la situación. Entonces, cuando no se ha arrancado el proyecto y hay visita de verificación, el ministerio, que es el que va y verifica, el que tiene la obligación de verificar, él simplemente ve si ese asentamiento que está ahí es una comunidad. Venga de donde venga, sea NASA, sea COFAN, la que sea. Ahí hay que hacer consulta previa. Hay una comunidad asentada. Es distinto si hay una familia o inclusive comunidades que compran o familias que compran un predio dentro de un bloque. Es que la consulta previa es un derecho, el sujeto es colectivo, es colectivo, es la comunidad la que tiene el derecho a la consulta, no es individual, no son los miembros de la comunidad individualmente, sino es colectivo. Entonces ahí es esa situación. Entonces por eso hay que ver cada caso puntual. Simplemente yo pienso que la empresa tiene la obligación de reportar, si son más de 3, 4 familias, de reportarlo al ministerio diciendo encontré, pues no diciéndolo una comunidad indígena o una comunidad negra, no, porque finalmente la empresa no sabe si es una comunidad, pero sí debe decirlo, encontré unas familias pues que se autorreconocen como indígenas o como lo quieran llamar, para que el ministerio verifique. Igualmente, si se inició el proyecto y aparecieron, se las encontraron, eso pasa muy seguido. El ministerio muchas veces no puede ir por diferentes, ni siquiera tampoco hay que echarle tanta la culpa al ministerio, porque a veces por orden público no se puede ir a hacer una verificación física del funcionario, tienen que pues basarse en esas bases de datos que tienen, que a veces no son tan certeras, pero ¿qué pasa? Si no tiene la culpa, pues apareció la comunidad, pero sí hay que reportarla. Mire que es muy interesante lo que usted acaba el ejemplo que usted pone, porque eso exactamente pasó en el tema del oleoducto del llano, la sentencia 693 sobre un caso. La comunidad, pues lo que dice ahí, es lo que yo interpreté, es que parece que, y lo dice la empresa, dice, no, yo no reporté. Claro, yo sí vi algo que hay como medio indígena, pero yo no lo reporté porque pues yo asumí que eso no era una comunidad. La empresa asumió que no era una comunidad y por eso es importante que lo comunique al Ministerio del Interior en esos casos. Yo creo que aquí lo importante de los procesos de consulta, que pronto no lo dije en la conferencia, es por qué es la importancia, porque aquí pues hay sociólogos y antropólogos que es supremamente importante el tema antropológico y sociológico del tema de la consulta, porque finalmente es un tema de un diálogo intercultural, como lo dice la definición. Pero ojo, aquí hay que blindar los procesos jurídicamente. ¿Cómo se blindan esos procesos jurídicamente? La consulta se volvió, o la Corte lo ha dicho así, es que se tiene que articular, se tiene que complementar lo jurídico
jurídico con lo antropológico. No solamente lo jurídico por ser un proceso de unas etapas donde a unas entidades competentes y que vaya quien tenga la obligación de ir por ley. No, porque aquí simplemente con las 3 últimas sentencias la Corte nos está mandando un mensaje a los que estamos en este, decir, ojo, blinden este proceso. ¿Cómo lo blindan? Haciendo, primero, yo no sé si la palabra sea así, pero más de lo que deben hacer, porque también es obligación de ustedes ponerle la situación de garantizarle este derecho a esa comunidad, a esa integridad cultural, técnica, esa comunidad haciendo un trabajo. ¿Cómo lo hacen? Haciendo esa caracterización, esa identificación. A mí me decían algunos gobernadores en algún seminario que estuve, me decían, es que las empresas no nos tienen en cuenta a nosotros, no trabajan conjuntamente con nosotros. Claro, es que hay de casos a casos puntuales. Me van a decir, pero es que en mi caso yo no pude hacerlo por esto. Claro, hay que ver cada caso puntual. Pero a nivel general nos hemos dado cuenta por nuestros interlocutores, muchas veces en diferentes escenarios de las comunidades indígenas, dicen, si las empresas trabajaran conjuntamente con nosotros, si los tuvieran en cuenta. Lo que dicen las empresas es, no les queremos crear unas expectativas y de pronto van y se nos hacen un asentamiento ahí en el tubo, pues si es un oleoducto, por poner un ejemplo, o al lado del pozo para que tengan que hacerles consulta. Yo creo que no. Yo creo que si la empresa es juiciosa, hace una preidentificación de lo que hay en el área, hace esa caracterización, sin darles mucha información a las comunidades exactamente dónde va a ser el proyecto, se puede identificar y determinar con ellos hasta dónde va su ámbito territorial. Y se hace una cartografía social y se hace todo el trabajo cartográfico. ¿Por qué es importante esto? No solamente desde el punto de vista antropológico y sociológico, que es extremadamente importante, sino que vamos blindando el proceso desde el principio. Todos los procesos de consulta están expuestos a que les tiren piedras. Siempre, nunca, si ustedes me preguntan, ¿cómo se haría un proceso ideal para que no lo toque una tutela? No lo hay. Todos. Pero sí, lo que sí se puede hacer es blindarlo. ¿Cómo lo blinda? Uno, bueno, primero, cogiendo las sentencias de la Corte y diciendo que pues, lo que vimos más o menos ahora es hacer esto, vamos a hacer la etapa de preidentificación, vamos a hacer la caracterización, hacemos el trabajo. El día que nos entutelen, que ojalá no sea nunca, ese día podemos mostrar, nosotros hicimos como empresa esto. No como vemos en algunos fallos de la Corte, que si ustedes se lo leen juiciosamente, ven cuál es la respuesta de la empresa. No sé si ustedes han leído un fallo, pues yo me imagino que sí, y aparecen dentro de la parte emotiva, ¿cierto? La respuesta del Ministerio del Interior, que a veces es desastrosa. Precisamente ayer estaba leyendo una respuesta. ¿Cuál es la respuesta de la empresa? No, sí, pero que no, pero que es que yo no sé qué, pero es que yo lo que hice fue acogerme a la certificación del ministerio, pero yo no hice nada más que eso. O sea, no, aquí hay que hacer lo que nos está diciendo, hacer la tarea de garantizarle esos derechos a las comunidades indígenas mediante un simple proceso de 6 o 7 etapas, pues hagan ustedes en 8 o 9 etapas, pues por decirlo así, hagan el trabajo, vinculen a las comunidades en los trabajos que hay que hacer en todo este proceso. Pero señores, no solamente se queden en la protocolización y se olviden de las comunidades, hay que actualizarlos, hay que revisar esos impactos. Yo creo que los impactos, sobre todo esos proyectos de largo plazo, no es lo mismo hace 5 o 10 años, eso lo saben ustedes mejor que yo, que de pronto en unos otros 5 o 10 años. Hay que actualizarlos, es que son los dueños del territorio, igual. Son los que ustedes van a ver todo el tiempo ahí, o sea, pero no hay, ese trabajo tiene que ser continuo. O sea, pero aquí lo más importante es que los procesos queden blindados desde el principio. Ustedes, yo no sé si es que los abogados pensamos así, pero nosotros siempre pensamos cuando para que haya nosotros pensamos como si se fuera a dar un posible litigio. Entonces uno siempre va guardando las pruebas para, si hay un litigio, tenerlo. Así pensamos, de pronto es eso, pero yo pienso que con las sentencias de la Corte Constitucional el mensaje es ese. El mensaje es, hagan procesos bien hechos conforme
pues está establecido en los lineamientos, no hay una ley de consulta, pero sí hay unos lineamientos de la Corte. Nosotros no somos pues ningunos pintados en la pared, dicen ellos más o menos. Estos son los lineamientos que nosotros damos, y ojo, se van a hacer audiencias públicas para mirar si se han cumplido estos fallos de la Corte. Entonces, pues la idea es que finalmente la Corte, con tantas quejas de algunas comunidades o de la misma Defensoría del Pueblo, porque pues eso del 2011, y hay que empezar en nuestros procesos que ustedes adelanten, tenerlos totalmente blindados y tener en cuenta de pronto todo esto lo que la Corte ha querido decirnos en estos fallos. La vigente es la que habla sobre el ámbito territorial. O sea que estamos en el limbo porque hasta dónde va el ámbito territorial. Pero sí me parece importante aclararlo. El ámbito territorial, pues como eso es un derecho colectivo, estamos hablando de un sujeto colectivo que es la comunidad. Esos sitios de interés cultural, económico, social, ambiental, religioso, también como le llaman, tienen que ser comunitarios. O sea, por ejemplo, un miembro de la comunidad no puede decir, allá pues se murió mi abuelo, está enterrado mi abuelo, entonces se tienen que hacer consultas. O sea, es distinto cuando esa actividad, sí, cultural tiene que ser de la comunidad. Entonces, es cierto, o sea, aquí estamos en esta situación. Con la sentencia de Puerto Brisa quedó claramente que para los sitios de pagamento hay que hacer consulta previa. Yo personalmente me di una discusión con el tema Puerto Brisa por eso, en su momento cuando estuve en el ministerio. Yo decía, es increíble decir que es algo tan subjetivo el tema del sitio de pagamento. O sea, ¿quién le contradice a una comunidad o quién es el perito que dice, momentico, qué pena con ustedes, señores arhuacos, allá no es un sitio de pagamento? No hay este perito, y los antropólogos lo saben. En la misma comunidad tiene esa autonomía de decir es un sitio. ¿Qué dijeron los arhuacos frente a ese caso? Decían, allá hay un sitio de pagamento. La gente de la comunidad no indígena decía, pero es que los arhuacos hace 18 años no vienen aquí a ese sitio puntual donde dicen ellos que es un sitio de pagamento. Los indígenas dijeron, es un sitio que hay una conexión espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente tenían que ir a hacer esa actividad religiosa, cultural en el sitio de pagamento. Esa conexión que tienen los indígenas, pues así lo ha reconocido la Corte y lo han dicho ellos, es que existe una conexión entre ellos con ese sitio. Ahí hay que hacer consulta, ya lo dijo la Corte. ¿Eso qué significa? Que en cualquier parte del país y en cualquier área no hay un límite en el área de influencia directa frente al tema de la consulta. Mira, el caso de la sentencia del oleoducto del Llano también habla claramente sobre el tema del río. Yo los había sacado porque me parecía interesante y me imaginé que me iban a preguntar sobre el tubo del oleoducto. Pasaba por debajo, pues atraviesa el río Meta por debajo de la tierra. La comunidad, pues ellos dicen ahí en la sentencia que estaba la comunidad más cerca, estaba sentada, no me acuerdo si son 50 kilómetros, no recuerdo. Lo cierto es que el resguardo estaba mucho más lejos, era una comunidad más pequeña sentada, pero estaba de todas maneras muy lejos. El ministerio certificó que efectivamente pues ahí no había que hacer consulta, pues pasaba por el río, pero dijeron que el río esto era un sitio de pagamento y de interés cultural, que ahí era donde los jóvenes, a través del liderazgo de los ancianos, como que se iniciaban comunitariamente, y que por lo tanto el hecho de que el tubo pasara por ese río ya los estaba impactando. Esa fue una de las argumentaciones de las comunidades indígenas, que era un sitio. Entonces, ahí volvemos otra vez al tema del ámbito territorial, hasta dónde va. ¿Qué nos permite nosotros? Puede ser una herramienta importante para nosotros identificar eso antes. Pues vuelvo y lo digo, yo creo que con el tema de la identificación y caracterización, antes que el ministerio certifique inclusive, o podemos, como es un trabajo conjunto con ellos, podemos establecer su ámbito
y la delimitación de su territorio legalmente constituido y va mucho más allá. Ellos saben perfectamente, ellos le recitan a uno la resolución del INCODER. Mi resguardo va hasta el caño tal, con tal, ellos lo recitan así. Otros no. Otros dicen, sí, yo tengo una resolución, pero yo ancestralmente y hace años, nosotros hacíamos estos recorridos hasta allá y nuestro territorio va hasta allá, hasta donde uno alcanza, hasta la mirada que uno alcanza a coger, o sea, hasta allá, ellos dicen. Y muchas comunidades esto, pues, lo dicen en serio. O sea, otras no tanto, otras es un poco más avivato el tema, pero muchas comunidades lo dicen. Entonces, si uno se sienta con ellos sin darle mucha información del proyecto antes de pedir la certificación y mandar esas coordenadas al ministerio, uno simplemente se sienta, hace un trabajo. Por eso es importante que la empresa haga un trabajo. Esto lo debería hacer el Ministerio del Interior. ¿Quién debería certificar el ámbito territorial? A ver, es que el Ministerio del Interior certifica lo que está por fuera del resguardo y el INCODER lo que está legalmente constituido, ¿cierto? Esas son como las competencias generales. Pero quien también debería certificar el ámbito territorial por ser un tema etnológico que le corresponde al Ministerio del Interior serían ellos. No lo van a hacer. Ni nunca lo van a hacer por diferentes razones. No tienen la capacidad de la gente, porque no tienen, no sé, recursos, porque no tienen suficientes antropólogos para que tengan la experticia alterna, por las razones que sean. ¿A quién le corresponde hacer ese trabajo? A la empresa. Entonces, y eso no es que lo diga la ley, se ha ido interpretando en la Corte Constitucional. ¿Qué dice literalmente frente al tema? Señores, trabajen con las comunidades indígenas, hagan un trabajo previo a que el ministerio certifique. ¿Cómo se hace? Mediante ese trabajo. ¿Hasta dónde va? Se hace un trabajo con los gobernadores, con parte de la comunidad. Ese es un tema muy interesante, un trabajo muy interesante, cartográfico. Lo hacen muy bien los antropólogos y los sociólogos y las personas que manejan el tema en terreno muy bien y dicen, hasta aquí. Ellos mismos lo dicen. Entonces uno puede aprovechar ese espacio para decir, hablemos de los sitios de pagamento. ¿Dónde son los sitios de interés cultural suyos? Es que si ustedes ven los componentes de la cartografía social, ahí están, los sitios culturales. Entonces, de pronto, nos puede servir. No faltaría que después de que el ministerio certifique y ellos sepan por dónde va el proyecto, digan que fue que se les olvidó uno. Pero, por supuesto, eso seguramente lo van a hacer. Pero ese trabajo previo que se hace, yo creo que alcanza a blindar un poco para que ellos no digan que eso va mucho más allá y que allá está, mejor dicho, desplayado toda su actividad cultural y económica. Ahora, no es solamente la parte cultural de pagamento, muchas actividades que ellos tienen económicas, el pancoger, eso lo saben más los antropólogos, todos esos proyectos, temas productivos donde ellos siembran. Muchas comunidades indígenas tienen su resguardo, que además es inmenso, y tienen cultivos y siembra cerca a un predio de propiedad privada. ¿Qué está diciendo la Corte frente a eso? Qué pena, señores, pero en esa comunidad que tiene esa actividad económica que es beneficio para la comunidad, o sea, que es tiene una actividad colectiva, ahí hay que hacer consulta. Casos se han visto, el tema Puerto Brisa, la finca Santa Elena es de propiedad privada. El sitio de pagamento de los arhuacos, frente a este caso puntual, queda en todo el cerro, en la mitad de la finca. Y ahí la Corte Constitucional dijo, hay que hacer consulta previa, así el predio sea el dueño, aparece en la escritura pública. Y ellos llevaron todo, el registro de libertad y tradición, donde hablaba quién era el dueño. Pero ahí hay un sitio de pagamento de las comunidades indígenas. Entonces el tema, eso también ha pasado en muchas empresas que le dicen, pero un momentico, pero es que ese predio es privado, el dueño del predio se llama Juan Pérez. Sí, pero ahí hay un sitio de pagamento de las comunidades indígenas. Entonces hay que hacer consulta previa para ahí. O sea que, entonces al señor Juan Pérez, en su territorio, en su tierra o en su finca, simplemente se le viene un proceso de consulta, pues no a él, pero sí a la comunidad que está diciendo que tiene una conexión con ese predio, con ese ser. Entonces aquí lo importante es hacer el trabajo previo para evitarnos
pues ustedes quieren hacer un trabajo de la consulta simplemente con 2, 3 reunioncitas o lo que los obligan a hacer a las empresas, las reunioncitas, pero no hacen un trabajo mancomunado o conjunto con las comunidades indígenas. Entonces trabajen, háganlo antes, háganlo durante el proceso de consulta y también nos puso esta tarea. Háganlo después de la protocolización con el tema del seguimiento a corto y a largo plazo, que lo dijo en la última sentencia. Qué pena tener que suspender la porque les ponemos una invitación puntual y entonces ahí pueden seguir hablando con Soreli de cualquier inquietud personal que tengan. Muchas gracias por haber asistido, por acompañarnos. Esperamos que en las siguientes invitaciones que les vamos a hacer a otros temas también estén acá con nosotros. Muchas gracias.